Bien, chicos, el día de hoy vamos a iniciar nuestra segunda semana. Vamos a empezar esta semana a conocer qué es un sistema de salud. Todos los países brindan prestaciones de salud, organizan todas las entidades que brindan atención de salud, que brindan financiamiento en salud, que se encargan de fiscalizar los servicios de salud a través de la conformación de su sistema de salud. Existen diferentes tipos de sistemas de salud a nivel mundial. Nuestro país es característico, por ejemplo, por su sistema de salud fragmentado y segmentado. Vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos eso, pero significa que no existe solo un tipo de aseguramiento, un prestador único, ¿no? Y prestador me refiero a en Canadá, por ejemplo, existe un sistema de salud cuyo financiamiento del Estado es el único que rige para todo el país. Y así existen otros países como el nuestro que contienen diversos tipos de prestadores, diversos tipos de financiamiento. Un ejemplo, seguridad social con su financiamiento de aportes y el seguro integral de salud que financia otro tipo de prestaciones para población pobre y extremadamente pobre. Vamos a conocer la diferencia del qué es un sector salud, quiénes conforman el sector salud de nuestro país, a qué llamamos reforma del sector salud, descentralización. Vamos a ver esta semana. Este es el contenido que vamos a abordar en toda la semana y el día de hoy en específico solo nos vamos a detener en qué es un sistema de salud, quiénes conforman el sector salud, a qué llamamos reforma del sector salud y qué reforma ha habido en los últimos años solo en nuestro sector, en nuestro país. El jueves comentaremos sobre descentralización, cómo se elabora un análisis de situación de salud y qué entendemos por un modelo de atención integral en salud y cuál es el modelo de atención en salud en nuestro país. Bien, empezamos por definir qué es un sistema de salud. Cuando hablamos, por ejemplo, del sistema digestivo, el sistema respiratorio, entendemos que es todo un conjunto hay elementos que forman parte, funciones, ¿no? De cada uno de los órganos que forman parte del sistema digestivo y sistema respiratorio. Cada uno con función específica y responsabilidad y tarea específica. Lo mismo ocurre para el sistema de salud. Está conformado por una serie de entidades, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, grupo de personas. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, Me sale. doctora. Sí, doctora. Sí. Ah, ya, perfecto, perfecto. Porque por momentos ahí me sale que hay dificultades en mi micro. El sistema de salud, entonces, es un conjunto de instituciones, Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, las sanidades de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, organizaciones, pero también personas. Tenemos a nuestros pacientes, a agrupaciones de pacientes, Foro Salud, que representa un grupo de pacientes. También el grupo de pacientes con tuberculosis, grupos de pacientes con discapacidad, grupos de pacientes con alguna neoplasia, una diversidad de personas también forman parte de nuestro sistema de salud. Recursos, llamamos recursos aquellos elementos que nos ayudan a brindar la atención de salud. El recurso humano, el personal de salud, aquí lo encontramos, un estetoscopio, un material, un dispositivo biomédico, un material quirúrgico, un equipo biomédico, son los recursos y acciones. La prestación de salud en sí, el cobro por una atención, el financiamiento, una serie de acciones que lo que busca es promover, restituir la salud, recuperar la salud o mantener la salud de una población. Repetimos,
El sistema de salud se preocupa, vela por proteger, mantener, promover o recuperar la salud de una población a través del conjunto de instituciones, organizaciones, personas, recursos, medicamentos, equipos y acciones que nos van a permitir lograr ello. Esto está definido en el informe de la Organización Mundial de la Salud, efectuado en el año 2000, denominado Mejorar el desempeño de los sistemas de salud. Este informe de más de 200 hojas, más de 200 páginas, también hace una comparación de cómo vienen funcionando los sistemas de salud a nivel mundial. Entonces tenemos claro que lo conforman los ministerios, las aseguradoras, las entidades que prestan servicios de salud, las que regulan, quienes regulan la atención, el Ministerio de Salud y las direcciones regionales de salud. Regulan. ¿Qué significa regular? Emiten algunas normas de alcance jurisdiccional. El Ministerio de Salud, su alcance es a nivel nacional y las direcciones regionales de salud, su alcance es en el departamento, en la región que tienen bajo su jurisdicción. Abarca establecimientos de salud, establecimientos con función fiscalizadora y las propias comunidades que participan del proceso de atención sanitaria. Todos ellos conforman un sistema de salud. Los ministerios, las aseguradoras, las entidades que prestan servicios de salud, las entidades reguladoras, fiscalizadoras y comunidades. Algunas consideraciones a tener en cuenta: todos los elementos llegan a coordinar entre sí, es necesario que todos los elementos coordinen, sí, pero es necesario que todos los elementos estén integrados, es decir, que formen solo una entidad propia per se. No. Cada país puede adquirir un sistema integrado único de salud, como también puede ser que simplemente se mantengan las coordinaciones para el ejercicio de sus funciones, pero no significa que para yo decir este es un sistema de salud, todos tienen que estar sí o sí de manera integrada o ser únicos. No. Pueden cada uno tener sus propias normativas, no normativas que van a garantizar algún tipo de prestación de acuerdo al marco legal con el que fueron creados. Por ejemplo, el Seguro Social de Salud se creó a través de una ley y se dijo que para ingresar al Seguro de Salud uno tiene que tener un empleo formal. Es una característica creada por ley. Algunos países solo tienen seguridad social. Algunos países solo tienen un tipo de financiamiento público, tipo el Seguro Integral de Salud, que no necesitas tener algún tipo de empleo para tener ese tipo de seguro. Entonces, queda claro que un sistema de salud no exige, o para yo definir un sistema de salud, tiene que haber un prerequisito de que todos tienen que formar parte de una entidad. No. Cada entidad funciona de acuerdo a las tareas asignadas, al cumplimiento de su objetivo, de su misión, ¿sí? Y estos pueden estar unidos en una sola entidad, o pueden también trabajar de manera independiente, pero sí coordinada. También una característica importante es el rol del gobierno en el sistema, ¿no? El gobierno y su rol dentro del sistema de salud en un país. Usualmente, quienes ocupan el comando del sector salud son los ministerios que pertenecen al gobierno. En nuestro caso, el Ministerio de Salud. En otros países, Ministerio de la Sanidad, Ministerio de la Seguridad Social, ¿sí? Pero es el gobierno el que toma la conducción y el rol rector del sistema de salud en un país. ¿Sí? Es de notar que en la mayoría de los países desarrollados como nosotros, se ha ofertado un tipo de prestación sanitaria
que lo que busca es financiar a la coberturar salud y prestaciones de población pobre y extremadamente pobre. Y esto genera un tipo de política asistencialista que en el tiempo va a generar desfinanciamiento, porque los recursos provienen netamente del Estado. Y si el Estado aún así no tiene unas buenas políticas, por ejemplo, de incrementar el presupuesto asignado al sector salud, finalmente el presupuesto que se asigna como gobierno va a resultar insuficiente para todas las necesidades de la mayoría de la población. Por ello que estos países que tienen ese tipo de seguro cuyo financiamiento solo depende del gobierno, y que además no asignan una proporción del Producto Bruto Interno importante al sector salud, terminan entregando una prestación de mala calidad, con un alto diferimiento de citas, con escaso recurso humano, con un recurso humano que renuncia para ir a mejores condiciones de trabajo. Entonces, si el gobierno tiene un rol importante en el sistema de salud, este debe garantizar que esta cobertura se dé de manera plena en el componente financiero, es decir, en la cantidad de presupuesto que yo le voy a asignar a esta política pública, pero a su vez a los elementos que forman parte del sistema de salud de ese país. Nuestro país forma parte de ese grupo de países en desarrollo de ingresos bajos, que prácticamente la mayoría de la población viene siendo atendida por un tipo de prestador cuyo financiamiento depende totalmente del Estado. Por lo tanto, la prestación de servicios de salud, ¿sí? Resulta siendo insuficiente y de baja calidad. Y es así que le da auge al sector privado para que éste empiece a hacer justamente menoscabo de estas debilidades del sector público, y por otro lado genera pobreza, más pobreza en la población, porque tratando de buscar la población que accede a los servicios públicos, tratando de buscar mejor calidad o oportunidad de la atención, termina acudiendo a los prestadores de salud privados, generando un gasto de bolsillo y incrementando más la pobreza de la población. Por ello, que un gobierno que toma la batuta en su sistema de salud, un buen gobierno que toma la batuta y que garantiza un buen financiamiento, un buen gasto público, un porcentaje del PBI por encima del 40% para salud y educación, que son los dos sectores que generan desarrollo en los países. Si es que esto no es asumido de manera integral por el gobierno, finalmente vamos a quedar en el círculo vicioso que estamos comentando. Un gobierno que va a gastar de manera insuficiente, pero esta insuficiencia va a generar mucho más gasto, porque no estoy atendiendo de manera oportuna a mis pacientes, no estoy brindando un servicio de calidad con seguridad de la atención, generando gasto innecesario y empobreciendo más al sistema de salud existente. Un buen sistema de salud, un sistema de salud sólido, con buen financiamiento, con una buena cobertura universal, no solo se reconoce por hospitales gigantes o de alta complejidad y una super especialidad, sino por esa garantía que da el sistema de salud para mantener a su población sana, previniendo, coordinando y respondiendo a las necesidades, si no es de toda la población, de la mayoría de la población, y no solo de un grupo que tiene el poder adquisitivo para poder pagar una atención privada. Y lo que debe garantizar un buen sistema de salud es un trato igual, independientemente de dónde me atienda. Mi cobertura, mi capa, debe ser la misma. Debo tener
los mismos derechos con equidad, con protección financiera, que cuando me enferma, yo tenga un tipo de seguro. Cuando mi población se enferme, tengo una protección financiera y no tengo que gastar de su bolsillo, inclusive cuando tengo un descanso médico, no pierda algún tipo de empleo. Y además, un buen sistema de salud garantiza sostenibilidad financiera. Un sistema, imagínense un sistema de salud como el caso que habíamos conversado. Un sistema de salud que solo se financia con prestación, con presupuesto público, pero que además este presupuesto es insuficiente. Vamos a tener personas con enfermedad renal crónica, con cáncer, enfermedad renal crónica avanzada inclusive, ¿no? Que van a requerir diálisis, sabiendo el alto costo de este tipo de prestaciones, porque no vamos a prevenir, no vamos a tratar oportunamente a un paciente con hipertensión o con diabetes. Por lo tanto, nuestras personas van a terminar complicándose y generando un alto costo, un alto gasto innecesario si es que un buen sistema de salud pudo prevenir, pudo mitigar, pudo brindar una atención oportuna a la mayoría de la población. Eso es lo que debe garantizar un buen sistema de salud. No solo debe caracterizarse por tener hospitales que puedan atender cualquier tipo de patología. No solo debe garantizar eso, sino que un buen sistema de salud se caracteriza porque garantiza, garantiza oportunidad, equidad en la atención y vela por la prevención de enfermedades, promoción de la salud, mantener la salud y atender no cualquier problema, no lo que se le ocurra al hospital, sino atender las principales patologías por las cuales mi población se enferma o mi población tiene riesgo de enfermarse. Eso es lo que debe garantizar un buen sistema de salud. Prevenir, coordinar y responder a las necesidades de la mayoría de mi población o toda la población con criterios de equidad, calidad, protección financiera y sostenibilidad. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen los sistemas de salud? Tienen la responsabilidad, habían dicho, de mantener la salud de la población, recuperar oportunamente la salud de la población, mejorar la salud de la población, sanarlos si están enfermos, protegerlos si es que están aún sanos, contra, inclusive, aquí reforzamos el término de protección financiera. ¿Por qué? Habíamos dicho, una persona pobre no encuentra una cita en un hospital público, o la encuentra dentro de 3 meses. Resulta que tiene una sospecha de cáncer. Cualquier persona va a hacer lo que sea para que ese diagnóstico sea confirmado en la brevedad o reciba un tratamiento oportuno. Y si no lo encuentra en el sector público, sí o sí va a terminar yendo al sector privado, generando un gasto de bolsillo importante y empobreciendo aún más a este tipo de población. Entonces, el objetivo del sistema de salud es también, no solamente tiene un alcance sobre la salud en sí, mantener o recuperar la salud, sino también de garantizar una protección financiera y de que sean tratados con dignidad. Estos son objetivos explícitos: mejorar la salud de la población, responder a la expectativa de la población. Ya habíamos conversado lo que es nuestra expectativa en salud cuando vamos, qué es lo que esperamos recibir de la atención que nos brindan en cuanto al tipo de establecimiento donde nos encontremos, a los servicios anteriores a los que hemos acudido. Vamos a tener una mayor expectativa. Si hemos acudido a otros tipos de servicios privados, nuestra expectativa va a ser mucho mayor. Y el sistema debe garantizar poder responder a esas expectativas. Por eso es de que aquí también nuevamente podemos hacer uso del término equidad. Independientemente a donde yo vaya,
o qué seguro yo tenga, yo tengo que tener claro que me van a brindar una similar prestación o una similar cobertura de salud. Y otro objetivo importante, la protección financiera contra el gasto que genera una mala atención, un daño a la salud, una complicación de salud o una atención inoportuna. Un paciente no controlado, hipertenso no controlado, porque no tiene citas oportunas, porque no le dan sus medicamentos cada 3 meses de manera oportuna, el acceso es difícil, o va a la farmacia y no encuentra los medicamentos. Todo eso tiene que ver con la protección financiera contra costos de una mala salud. Entonces, tres son los objetivos importantes. No solo es mejorar, mantener la salud de la población, sino también atender las expectativas de los pacientes o de las personas sanas y garantizar una protección financiera. Y aquí entramos a otro tema importante. Vamos a desagregar lo que debe de realizar un buen sistema de salud. Y esto lo realiza a través de las funciones del sistema de salud. Y son cuatro. Uno es la función rectora, otra es la función de brindar prestaciones de salud, otra es la función de que genera recursos humanos, tecnologías, medicamentos, y la otra función es la de financiamiento, financiar las atenciones de salud. En la rectoría vamos a ver la definición de políticas. El sistema de salud define a través de su órgano rector cuáles son las políticas que van a regir a los prestadores de salud, a los financiadores de salud, al recurso humano en salud. Todo eso lo establece a través de su función rectora. Aquí también define algunos mecanismos de regulación, cómo se van a aperturar servicios de salud, cómo va a ser su proceso de categorización, cómo va a ser la supervisión de los elementos del sistema de salud, la prestación de servicios de salud, que se refiere a cómo se realizan las atenciones preventivas, promocionales, recuperativas, paliativas o de rehabilitación que se brindan a los pacientes, la generación de recursos. Aquí vamos a ver cuáles son esas funciones, esas características que debe tener el recurso humano en salud, cuando un médico es habilitado, cuando un enfermero es habilitado para atender, se necesita estar habilitado para atender en el país o no. Todo esto es parte de la función de generación de recursos. Aquí también nos referimos no solamente a recursos humanos, sino también a aquellos recursos, como por ejemplo los medicamentos. ¿Cuáles son esas características que tienen que tener los medicamentos en nuestro país para su distribución, para su almacenamiento? ¿Cómo deben ingresar las vacunas? Tienen que tener registro sanitario, todos los medicamentos que ingresan, autorización, quién es el que autoriza. En financiamiento, lo mismo para equipos biomédicos también. Y en el financiamiento es la función que se encarga de gestionar los fondos. Cómo yo busco más recursos financieros, quién los distribuye, cómo se distribuye. Un buen sistema de salud debe garantizar una distribución equitativa. En la función rectora es la función de liderar, coordinar, regular y evaluar el sistema de salud para que cumpla esos objetivos de mantener la salud, de atender las expectativas de los ciudadanos y brindar protección financiera. Lo hace a través de las políticas que emite, ¿no? Lidera, coordina, regula y evalúa. Políticas que van a ayudar a liderar, coordinar, regular y evaluar un sistema de salud. A través de esta función se definen cuáles son esas leyes, esas resoluciones ministeriales de todo tipo para el funcionamiento de establecimientos de salud, para el modelo de atención de salud que debe tener el país,
las políticas en salud mental, las políticas en calidad. A través de esta función regula las actividades sanitarias, a qué se llama una atención con calidad, a qué se denomina una atención con oportunidad, cuáles son los criterios que deben tener cada referencia con referencia, guías de práctica clínica, la regulación de criterios de seguridad del paciente, lineamientos de seguridad del paciente, lineamientos de calidad, buscando promover la equidad, buscando emitir lineamientos y disposiciones que promuevan la equidad y garanticen la protección de derechos en salud. Además, a través de la función rectora, se establece que también en estas resoluciones ministeriales cómo deben ser las coordinaciones entre justamente los elementos del sector público y los elementos del sector privado. Cómo debería ser una referencia y contrarreferencia entre un órgano público y privado. ¿Se puede dar o el sistema de salud a través de su rector señala que no se debería de dar? Todo eso se dispone a través de la función rectora. ¿Quién lo ejerce? ¿Quién realiza esta función en los países? La Autoridad Sanitaria Nacional, el Ministerio, que hace sus veces del Ministerio de Salud. Puede denominarse Ministerio de Protección Social, Ministerio de Salud, Sanidad, como en otros países, Ministerio de la Sanidad, como se llame, pero pertenece al gobierno y es la autoridad máxima en salud a nivel nacional. A través de la función rectora tenemos 6 subfunciones, chicos. Una es la definición de políticas, estrategias y prioridades de salud. Es nuestro rector que nos dice, en los próximos 5 años, la prioridad en salud va a ser atención primaria, anemia, salud materno-neonatal. En los últimos 10 años, siempre el tema nutricional en menores de 3 años ha sido fundamental, así como la atención materna. Por eso es que ustedes veían disposiciones o escuchaban de disposiciones muy fuertes ligadas a una muerte materna. Había una investigación exhaustiva y eso lo emitía el rector en salud a través de unos lineamientos con rango de ley, con rango de resolución ministerial firmada por el Ministerio de Salud. A través de esta subfunción se establece una visión de largo plazo de las prioridades y objetivos nacionales en salud y se formulan los planes estratégicos a nivel nacional en salud y las estrategias para esas enfermedades priorizadas. Otra subfunción es la función de regulación y legislación. ¿Qué es la regulación? Entiéndase como cuáles son esas normas y disposiciones para que funcione un establecimiento de salud. ¿Qué categoría le voy a dar? ¿Cualquier casa donde yo atienda puede denominarse policlínico o clínica? No, ¿cierto? Tiene que tener una serie de características que son reguladas por el rector para que se llame policlínico hospital. Eso está establecido a través de la función de regulación y legislación. Además, también a través de esta subfunción regula el ejercicio profesional, cómo deben ingresar los medicamentos, los equipos biomédicos, qué instituciones en nuestro país aprueban el ingreso, autorizan su circulación dentro de nuestro país. Otra subfunción es la de monitoreo e evaluación del desempeño y rendición de cuentas. El sistema de salud, a través de la función de rectoría y de esta subfunción, se encarga de supervisar el desempeño de todos los elementos que forman parte de un sistema de salud. Los prestadores de salud, los financiadores de salud. Supervisa el acceso, la calidad de atención, la eficiencia y los resultados. Más personas sanas o más personas enfermas. Evalúa políticas, estos planes que yo me formulé a través de esta subfunción
yo las evalúo a través de esta subfunción de evaluación de desempeño. Evalúo políticas y promuevo la transparencia en el uso de los recursos. Debe estar publicado un sistema de salud, debe publicar a través de su rector, a través del MINSA, cuánto dinero se ha transferido, por ejemplo, en las regiones, en qué se ha gastado. Eso lo podemos ver en el portal web del MINSA o en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas también, que tienen acceso donde todos los ministerios publican, todas las instituciones públicas publican sus gastos en todos los sectores, incluyendo salud. Otra subfunción rectora es la articulación entre el sector público y privado y el hecho de que promueva la coordinación de todos los integrantes de un sistema de salud. Un buen rector, un buen rector de un sistema de salud garantiza que todos los actores del sistema de salud, públicos, privados, ONGs que apoyan en salud, aseguradoras u organismos internacionales como la OPS, OMS, coordinen de manera activa y de manera oportuna para garantizar la salud, para mejorar la salud, para recuperar la salud con criterios de equidad. Asimismo, promueve la integración y la cooperación intersectorial, no solamente entre aquellas entidades que realizan alguna atención de salud, sea prestación de salud, recuperar la salud o financiar la salud, como las EPS, el CIS, FISAL o la OMS, no solamente eh, un buen rector articula con los que están relacionados a salud, sino también con otros sectores que influyen de manera indirecta a través de sus determinantes sociales. Educación. Una población con pobre educación, analfabeta, obviamente va a tender mucho más a la enfermedad versus una población con buena educación. Ese es un determinante importante, una mamá educada, el rol importante sobre la nutrición o la prevención de anemia de un menor de 3 años, el Ministerio del Ambiente y los determinantes asociados, metales pesados, por ejemplo, mm, el Ministerio de Economía, que para el caso de nuestro país influye de manera importante porque es el que aprueba, es uno de los que sustenta técnicamente cuánto debe asignarse al sector salud para los próximos años. El que está muy relacionado para la asignación en cuanto a PBI, ¿no? El Producto Bruto Interno. Entonces, un buen rector tiene que mantener una buena relación del sistema de salud con otros sectores que no forman parte del sector salud. En esta función de rectoría hay otra subfunción que se encarga de proteger los derechos de los pacientes o de los usuarios que acuden a los servicios de salud, porque pueden acudir personas sanas para vacunarse, para atenciones preventivas promocionales. Y lo que busca esta subfunción es garantizar el respeto por el derecho, promover los derechos en salud de las personas, pero también a través de esta subfunción realiza la protección de derechos de grupos vulnerables, menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, gestantes y población en riesgo, por ejemplo, la población indígena. Es otra subfunción que es muy importante y está relacionada con los objetivos
Pues disculpen, no sé qué pasó, un tema de conexión de internet. Vamos a continuar. Nos quedamos aquí en la subfunción de diseño de sistemas de información, por la cual el rector elabora algunos registros sobre los cuales se van a medir a las instituciones de salud, se van a medir las prestaciones en cantidad y en calidad de atención. Desarrolla sistemas de información confiables, actualizados, pero también accesibles, los cuales van a servir como insumo importante para toma de decisiones a nivel local, de un hospital, de un centro de salud, pero también a nivel regional, del departamento o también a nivel nacional. Por eso es importante esta subfunción rectora, porque existe un solo sistema único que me va a permitir tener información confiable, actualizada y accesible para una buena toma de decisión. La siguiente función es la generación de recursos. Son 4 funciones: la función rectora, la de prestación de servicios de salud, generación de recursos y financiamiento. Esta es la segunda. Ya hemos visto la función rectora, ahora vamos a ver la función relacionada a generar recursos. ¿De qué se encarga? Se encarga de formar, contratar, mantener, miren qué importante, ¿no? Un buen sistema de salud debe ser responsable de la continuidad de un recurso humano dentro de una entidad de salud. Asimismo, también se encarga de ver criterios para adquirir equipos y incorporar nueva tecnología en salud. El robot, por ejemplo, el Da Vinci, ¿sirve o no sirve para las prestaciones de salud? De eso se encarga el sistema de salud a través de esta función denominada generación de recursos. Forma y desarrolla recursos humanos en salud, es cierto, ¿no? Un médico egresa a instituciones formadoras de salud, egresan los médicos y empiezan su carrera profesional dentro de un hospital. Y con cada paciente va adquiriendo más competencias. El sistema es un formador de recursos humanos. Forma y desarrolla recursos humanos en salud. Asimismo, esta función se encarga de velar por cuáles son estos criterios de producción de medicamentos en nuestro país. Ustedes recordarán el caso, lo que pasó hace poco con la empresa Medifarma y el suero fisiológico. Nuestro país tiene bien clara es esta función, cuáles son las disposiciones que debió haber emitido el rector, y de repente están escritas, pero nadie ha supervisado, nadie cumple este rol fiscalizador, o si lo cumple, en definitiva es insuficiente, o hay mucha permisibilidad en la producción e importación de medicamentos y equipos, o en la preparación de medicamentos dentro de nuestro país. A través de esta función de generación de recursos, también se desarrolla la función de construcción y mantenimiento de instalaciones, infraestructura, se evalúa la tecnología de salud, se promueve el desarrollo de la telesalud y la telemedicina. Siguiente función, la de prestación de servicios de salud. Es la que conocemos todos cuando un paciente viene a atenderse en un consultorio, acude a un hospital para un procedimiento quirúrgico o brindamos una atención de rehabilitación o de cuidados paliativos. Es la función más visible y la que tiene contacto directo entre el paciente y el sistema de salud, por el cual se brindan servicios de atención sanitaria. Puede ser durante una atención de promoción de la salud, prevención de enfermedad, recuperación, rehabilitación o de cuidados paliativos. El objetivo de esta función de prestación de servicios de salud es garantizar que todas las personas reciban una atención cuando la necesiten, cuando la soliciten. Esta atención debe ser fácilmente accesible, debe garantizar seguridad de la atención,
Si yo vengo bien, debo salir bien. Si yo vengo mal, debo salir bien. O con una indicación clara. Debe garantizarse una atención continua si necesito controles de atención, si soy un hipertenso, si soy un diabético. Debe garantizar una atención integral. Si es que yo vengo por un problema respiratorio, pero soy una persona, veo que mi paciente es una persona obesa, lo derivo inmediatamente con el endocrinólogo o con el médico de salud familiar y comunitaria. Debo garantizar una atención integral, o si viene por un problema de eh, hiperglicemia, pero veo que está lloroso, quejando, si tiene problemas familiares, lo derivaré con el psicólogo. Si detecto un riesgo de salud mental o de violencia, lo derivo para la atención integral pertinente. Además, se debe garantizar una atención de calidad y sobre todo centrada en el paciente. Esa es la función de prestación de servicios de salud. Ahora nos vamos a la cuarta función, que es la función de financiamiento, que es esa función que se encarga de velar por el recurso financiero presupuestal que va a servir para coberturar las atenciones que necesite determinado paciente. Consiste en desplazar, transferir, ir acumulando dinero, como los hacen las CPS. Uno paga una prima y va acumulando dinero, ¿cierto? Lo mismo hace el Seguro Social de Salud. Van acumulando los pagos y cuando necesite una atención por algún problema de enfermedad, se hace uso de ese rol, lo realiza el sistema de salud a través de su función de financiamiento. Cuando se necesite, se hace uso y se asigna ese recurso financiero para cubrir ese costo de las atenciones de salud por parte del sistema de salud, garantizando un acceso equitativo. El dinero que tenga el sistema de salud debe permitir coberturar de manera equitativa a toda nuestra población cuando lo necesite. Y esta función se divide en estas tres subfunciones. Una es la subfunción de recaudación de fondos, a través de la cual juntan presupuesto para poder financiar una atención de salud. El SIS sobrevive de la recaudación de impuestos. El Seguro Social de Salud sobrevive a través de cotizaciones y las EPS privadas, su mecanismo de recaudación de fondos, son las primas, ¿no? Los pagos directos que realizan los que están asegurados a una EPS, MAFRE, Pacífico, RIMA, todas las que existen. Entonces, a través de esa subfunción de recaudación de fondos, dependiendo del tipo de sistema de salud que yo tenga, puedo recaudar a través de impuestos, cotizaciones o pagos directos. Otra subfunción es el fondo mancomunado. Un sistema de salud debería tener un fondo mancomunado para poder financiar aquellas prestaciones de alto costo, ¿no? De alto riesgo, generando una distribución equitativa del riesgo que va a permitir justamente en el momento que se diagnostique una enfermedad de alto costo, independientemente si seas rico o pobre, este fondo mancomunado te permita garantizar continuidad de la atención. Nuestro país no lo tiene. Nuestro país no tiene. Se quiso crear esta figura con el FISAL en su oportunidad, cuando la versión original del FISAL era crear un fondo mancomunado, donde salud, los privados, todos aporten algo y mantengan este fondo mancomunado. Y cuando una persona sea diagnosticada por una enfermedad de alto costo, este fondo mancomunado pueda atender de manera equitativa a la necesidad de estos pacientes. Nuestro país no lo tiene, pero hay otros países que sí cumplen esta subfunción a través de la creación de fondos mancomunados. Y la otra subfunción es la compra de servicios. El sistema de salud establece algunos mecanismos para comprar servicios, pueden ser mecanismos
pago por servicio, mecanismos por pago capitado. Pago por servicio es, voy para una atención respiratoria el día de hoy y pago por esa atención. A la siguiente vez voy a mi control y nuevamente pago por esa atención. El pago capitado es cuando se financia un monto de 140 soles por cada cabeza, por cada ciudadano, independientemente lo uses o no, yo le entrego ese presupuesto a la persona a la institución que me atendería si es que yo me enfermo en algún curso de mi vida. Estos pagos capitados pueden variar entre 300 soles, 400 soles. El CISO en su oportunidad pagaba, me parece, 150 soles. En su tope más alto, el Seguro Social de Salud pagaba por capitado a instituciones privadas de salud 180 o 200 soles por atenderlos de manera preventiva cada vez que lo necesiten, porque la idea es mantener a las personas sanas a través de estos mecanismos de pago capitado. Existen diversos mecanismos, aquí solo hemos puesto dos. Me pago por servicio, yo voy, me atiendo y por esa atención me pagan. Y el pago capitado es un monto por mes o por año que se asigna para un gasto para esa persona, lo use o no lo use. ¿Cuál es el objetivo de esta función de financiamiento? Garantizar el dinero cuando exista una necesidad de atención de salud. Ese dinero debe venir del sistema de salud, no debería venir de la persona, porque si viene de la persona, va obviamente inducir a pobreza. Un buen sistema de salud garantiza que ese financiamiento que se va acumulando en el tiempo, sea proveniente de impuestos, cotizaciones, genere el menor grado de empobrecimiento a la población por un tema de necesidad de atención de salud. Es una función muy importante, ¿no?, de un sistema de salud. Aquí en nuestro país, este rol de financiamiento lo realizan el mismo Ministerio de Salud cuando sustenta cuánto de presupuesto debe recibir para el próximo año para ser distribuido a nivel de las regiones. El Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que aprueba cuánto finalmente le doy, pero también recae en la función de las EPS, que son entidades totalmente privadas y que son vigiladas solo por la Superintendencia Nacional de Salud y su salud, la SDS y su salud. Son muchas instituciones en nuestro país que tienen que ver en alguna u otra función, subfunción de financiamiento, pero que finalmente se encargan como producto final de poder cubrir ese gasto, ese dinero para una atención de salud cuando se necesite. Más aún cuando esta atención de salud trata de una enfermedad de alto costo. Diálisis, un diagnóstico oncológico o un diagnóstico de enfermedad raro huérfana, ¿no?, que va obviamente a demandar un importante consumo de presupuesto. Si existe un buen sistema de salud que cumple de manera cabal con este rol de financiamiento, no vamos a encontrar personas pobres debido a cobertura de sus atenciones de salud. No, no va a ser esa la causa. Un buen sistema de salud tiene que velar por garantizar ello. Vamos a ver una relación entre los objetivos. Recuerdan, eran tres los objetivos del sistema de salud, aquí a la mano derecha, y las cuatro funciones de un sistema de salud. Vamos a ver aquí una relación. El primer objetivo,
Era mejorar la salud, para el caso si vienen enfermos, o mantener la salud, pero con criterios de equidad, ¿cierto? Esto se realiza, se debería realizar a través de la función rectora, que es quien debe, el rector debería emitir disposiciones para garantizar esta equidad. Cómo deberían ser las atenciones de salud, las guías de práctica clínica, los planes, qué carteras de servicio deberían ofertar los hospitales, los centros de salud, qué sistemas de información hay y los criterios de evaluación, de equidad, de reducción de enfermedad, del problema de salud. Para el objetivo 2, responder a las expectativas de los usuarios de servicios de salud con buenos productos farmacéuticos, con cantidad suficiente. Cuando vaya el paciente a recoger sus medicamentos, se encuentre toda la lista de medicamentos, que no le manden a comprar algún dispositivo biomédico para su procedimiento quirúrgico, que tenga vacunas con estándares de calidad, tecnologías en salud, equipamiento biomédico que esté oportuno cuando lo necesite el paciente. ¿Cuánto esperan nuestros pacientes por una tomografía, por una resonancia, por un diagnóstico oncológico? Perjudica, ¿no? Y no satisface las expectativas de nuestros usuarios, muy relacionado con la prestación de servicios de salud, sean prestaciones individuales a una persona o prestaciones colectivas. Una charla de educación en salud, de nutrición saludable, etcétera, ¿no? Prevención del dengue, por ejemplo. Y la última función es la de sostenibilidad del sistema a través de una protección financiera, muy relacionado con la función de financiamiento, encargada de cómo obtiene, cómo recauda el financiamiento y cómo lo distribuye de manera equitativa y oportuna, ¿no? Para cuando lo necesite mi paciente, sea utilizado. Existen diversos tipos de sistemas de salud jóvenes y vamos a ver, de acuerdo a algunas diferencias, de acuerdo al tipo de financiamiento, al tipo de prestación, al tipo de cobertura y algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Por ejemplo, vemos aquí el modelo único de sistema único, ¿no? A cargo de un rector único, un sistema único, coberturado solo por el Estado, con impuestos que provienen del Estado, el financiamiento viene totalmente del Estado a través de impuestos, la prestación de salud, ¿quiénes son los hospitales? Los centros de salud, solo entidades públicas que pertenecen al Estado, al gobierno. La cobertura es universal, es decir, todos están asegurados y de manera gratuita. Las ventajas es que no existe persona sin algún tipo de seguro en este tipo de sistemas, que todos reciben un mismo tipo de atención y que resulta un bajo costo para el usuario. La desventaja es como existe una sola entidad, esta entidad resulta insuficiente, no solo el sector público existe en ese país, resultando insuficiente para la cantidad de demanda que existe. Por lo tanto, las listas de espera para especialidades y subespecialidades resultan siendo interminables. El siguiente modelo es el modelo de Bismarck, que eh, establece un solo sistema único a cargo de la seguridad social. Imagínense que es salud, aquí en nuestro país es el que gobierna, el único tipo de seguro de salud que existe en nuestro país. Ese es el modelo de la seguridad social, cuyas contribuciones son obligatorias, es decir, todo ciudadano tiene un trabajo, un empleo y además, si es que pertenece a una pequeña o mediana empresa, pueden tener algunos tipos de seguros especiales. Pero finalmente, el modelo de sistema de salud que gobierna es el de la seguridad social, el cual es de manera obligatoria para todo ciudadano en este país. Eh, La prestación puede darse por entidades públicas y privadas, ¿sí? No solamente por establecimientos de la seguridad social. Esa es la seguridad social a través de su función de
financiadora que contrata servicios públicos y privados. La prestación puede darse por entidades públicas como por entidades privadas, pero finalmente quien financia es la seguridad social. La cobertura es universal para sus titulares y sus dependientes. Los titulares son los que pagan a través de su trabajo, del empleo, y para su familia, ¿no? Para sus dependientes. La ventaja es que existe una variedad de servicios, ¿no? Porque existe que el Seguro Social compra las atenciones de hospitales públicos, pero también de entidades privadas, generando competencia, ¿no? Se pelean entre estas entidades para tener financiado a través de la seguridad social sus prestaciones. La desventaja es la fragmentación, la desigualdad entre asegurados y no asegurados, porque no todos van a tener algún tipo de empleo, no todos van a tener algún tipo inclusive de empresa pequeña o de rubro mediano. El siguiente modelo es el modelo donde rige netamente el sector privado, tanto el financiamiento como la prestación de servicios de salud. La cobertura obviamente es principalmente para los que tienen capacidad de pago. La ventaja es la alta tecnología de los hospitales, la rapidez de la atención, y la desventaja es que existe un grupo que no recibe este tipo de prestaciones y existe un alto gasto de bolsillo. Y el modelo que existe en nuestro país es el modelo mixto, donde encontramos en el financiamiento entidades que viven o financian las atenciones a través de impuestos, el SIS, FISAL, el MINSA, los gobiernos regionales, otras entidades que recaudan aportes obligatorios a través de la seguridad social, y otras entidades que cotizan de manera privada, ¿no? Y van acumulando también de manera privada a través de las primas eh, que otorgan. La prestación lo puede realizar el sector público o privado. La cobertura, en teoría, es universal, pero llega siendo insuficiente. No todos tienen acceso a un SIS, no todos tienen acceso a la seguridad social y no todos tienen acceso a un seguro privado. Las ventajas: mayor flexibilidad, porque existen diferentes formas de tener un tipo de seguro, opciones, y la desventaja es la fragmentación, la duplicidad que puede existir, ¿no? Yo puedo tener SIS, pero también puedo acceder al seguro privado. La inequidad en beneficios, porque el del seguro social tiene una cobertura ilimitada, mientras que el SIS tiene una cobertura por capas, igual que los seguros privados, ¿no? De acuerdo a la póliza que te oferten. Resulta siendo inequitativa de acuerdo al tipo de seguro que uno tiene. Es de la principal desventaja. Ahora vamos a conocer un poquito, ya hemos entendido cuál es el rol de un sistema de salud en los países, y vamos a ver quiénes son los que conforman el sector salud en nuestro país. Primero, hay un ente de gobierno que es el que lidera el sector salud en nuestro país. ¿Quién es en nuestro caso? El Ministerio de Salud, conocido como MINSA, que es el órgano del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la formulación, la dirección y la gestión de la política en salud. Es quien actúa como la máxima autoridad en salud, que tiene la facultad de normar y emitir disposiciones en materia de salud. ¿Sí? ¿Quiénes son las instituciones prestadoras que forman parte del sector salud en nuestro país? Bueno, tenemos dos grupos: las que son parte del sector público y las que son parte del sector privado. En el sector público tenemos al Ministerio de Salud y a los establecimientos que están en los gobiernos regionales, al Seguro Social de Salud,
a la sanidad de las Fuerzas Armadas, policiales y también los hospitales o centros de salud del municipio. Y como servicios privados tenemos a las clínicas, los consultorios privados. Instituciones financiadoras. Tenemos al SIS, al Seguro Integral de Salud, al FISAL, que pertenece al SIS también, es adscrito al SIS, a la Seguridad Social y a las EPS, ¿no? A los seguros privados. Vemos aquí a E-Salud siendo tanto prestador como financiador. En nuestro país, la Seguridad Social cumple estas dos funciones. Es prestador de servicios de salud, tiene hospitales, tiene centros policlínicos que brindan atención de salud, pero también tiene dentro de su organización oficinas que se encargan de la función financiadora, de recaudar los fondos, de guardar los fondos, de acumular los fondos para cuando necesiten una atención ser financiada, para temas de lactancia, para temas de subsidios, entre otros. Asimismo, a través del decreto legislativo 1161, que aprueba la organización y funciones del Ministerio de Salud, en su artículo 3 o 4, se establece que el sector salud está conformado por el Ministerio de Salud como órgano rector, las entidades adscritas a él. ¿Quiénes son las entidades adscritas al Ministerio de Salud? Las BIRIS, los establecimientos de salud dentro de Lima metropolitana, eh, y aquellas instituciones públicas o privadas de nivel nacional, regional y local, instituciones públicas y privadas de nivel nacional, vinculadas a las competencias establecidas a la presente ley. ¿Qué competencias están aquí establecidas en este decreto? La función fiscalizadora, y ahí encontramos una institución pública de alcance nacional, que es la Superintendencia Nacional de Salud, el Seguro Integral de Salud de alcance nacional, de alcance regional, las direcciones regionales de salud, las gerencias regionales de salud, a nivel local, los municipios y sus establecimientos de salud. ¿Quiénes más conforman el sector salud? Las personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias que se establecen en la presente ley, que organiza y establece la organización y funciones del Ministerio de Salud, y que todos estos elementos tienen impacto directo en la salud individual o colectiva de la población. Si repasamos, el sector salud está constituido por el rector, que es el Ministerio de Salud, las instituciones prestadoras, financiadoras, las cuales pueden ser de alcance nacional, regional o local, pero también personas naturales que realizan actividades vinculadas a lo que establece este decreto legislativo, que es la organización y funciones del Ministerio de Salud. Aquí encontramos la Asociación de Pacientes que habíamos comentado anteriormente, por salud, o representantes de pacientes con tuberculosis, VIH, pacientes con cáncer, pacientes con discapacidad. ¿Cómo es el sistema de salud en nuestro país, chicos? Muy importante conocerlo. Nuestro sistema de salud debería estar orientado a lo que prima como problema de salud en nuestro país, ¿no? Desde el año 90 al último censo 2017 que hemos tenido, y recolección de información de encuestas nacionales, vemos un cambio importante. Si bien antes la carga de enfermedad era principalmente de enfermedades infectocontagiosas, a la fecha las enfermedades que prevalecen son enfermedades no transmisibles, en primera instancia ocupando un 66%. En segundo lugar, las enfermedades relacionadas al componente madre-niño, maternas neonatales, nutricionales, también permanecen las transmisibles, pero en menor proporción.
y un 11% a lesiones por accidentes, etcétera. El actual sistema de salud, vamos a ver, no orienta sus servicios para satisfacer esta demanda. ¿Cuál es la principal demanda? 66% de enfermedades no transmisibles, dado que el primer nivel de atención debería poder contener y mantener la salud de un hipertenso, de un diabético, para evitar que se compliquen. Debería resolver la mayor parte de sus necesidades de atención de salud. Y a veces las necesidades son simples al inicio, ¿no? Obviamente, cuando se va complicando un hipertenso, un diabético con daño de un órgano blanco, sí, el servicio es más limitado porque requiere un servicio con mayor especialización. A la fecha, nuestro primer nivel de atención eh, no es el que realiza la contención primaria, ¿no? Nuestro sistema de salud atiende desde si es que el paciente ingresa primero por un hospital de tercer nivel o de segundo nivel. No, no hay como en otros países un acceso restringido, ¿no? Primero ingresa sí o sí por tu nivel de atención primaria y luego recién puede ser derivado a los hospitales. Por otro lado, nuestro primer nivel, ¿qué atiende? ¿Qué resuelve? ¿Tenemos cardiólogos en nuestro primer nivel de atención? No. Tenemos no tenemos especialidades. Y si es que tenemos especialidades, solo tenemos al ginecólogo y al pediatra. Pero dado este porcentaje importante de daños no transmisibles, deberíamos tener un geriatra por el incremento también de la esperanza de vida, geriatra, endocrinólogo, médico familiar y comunitario, cardiólogo inclusive deberíamos tener, ¿no? Por este importante número. 66% de los problemas de salud de nuestra población es por enfermedades no transmisibles. Nuestro primer nivel a la fecha continúa priorizando enfermedades maternas, que está bien, no decimos que está mal, pero en mayor proporción debería coberturar esto. Pero a la fecha viene coberturando en mayor proporción, es decir, la oferta que tiene a la fecha solo puede satisfacer estos problemas del 23%, dejando de lado ese 66%. Por ende, ¿a dónde van nuestros pacientes hipertensos, diabéticos? Van directamente al hospital, congestionando y generando inclusive más gasto. Una atención en un hospital resulta más costosa que una atención en un primer nivel de atención. Estos son todos los que conforman parte de nuestro sistema de salud en nuestro país. El rector es el Ministerio de Salud, el que realiza una función de supervisión, la Superintendencia Nacional de Salud. Las normas que emite MINSA son supervisadas y fiscalizadas por su salud y si las incumplimos nos pone una multa. Si incumplimos la vulneración de la protección de datos, como pasó con Shakira, impone una multa. Si es que no cumple con todas las normas de lo que tiene que tener en equipamiento, en materiales, pues puede cerrar una sala de operaciones, puede cerrar un consultorio. La función de financiamiento, conducción o modulación del financiamiento en nuestro sistema de salud, dado que existen varios subsistemas, es fragmentado y segmentado como estamos viendo, no es un solo prestador, no es un solo asegurador, tenemos varios, ¿no? En aseguramiento de fondos tenemos al CIS, que financia las prestaciones de menos costo, el FISAL, que es el Fondo Intangible de Seguridad en Salud, que financia las enfermedades de alto costo, cáncer, los 5 cánceres más frecuentes, las enfermedades renales, crónicas avanzadas, crónicas terminales, perdón, las leucemias. eh, Tenemos también como asegurador de fondo a la IAFAS, es la Institución Administradora de Fondos de Aseguramiento en Salud, Fuerzas Armadas. Hay IAFA Salud Pol, hay IAFA Salud. Todas estas se denominan IAFAS. El CIS es una IAFA, una institución administradora de fondos del aseguramiento universal en salud. El FISAL es una IAFA.
Las Fuerzas Armadas tienen sus YAFAs, Salud Pol es otra YAFA que pertenece a la policía, ¿sí? Tiene los fondos de salud para la policía, la YAFA Fuerzas Armadas tiene los fondos para eh, los asegurados a esta prestación. El Seguro Social de Salud está adscrito al Ministerio de Trabajo, por lo que sus aportes son de personas que tienen algún tipo de empleo, pero como habíamos dicho, tiene salud su rol de asegurador de fondos, pero también de prestador de salud. Las EPS también tienen un rol de asegurador de fondos. De aquí tenemos también a los seguros privados, los más pequeños, ¿no? Banco de la Nación, SUNAT también tiene su seguro propio. Los trabajadores del Banco de la Nación también tienen su seguro propio. La función prestadora de servicios de salud, es decir, los que atienden de manera directa a los pacientes, tenemos los gobiernos regionales, a sus hospitales regionales, a sus establecimientos, postas regionales. En Lima tenemos a los establecimientos que pertenecen a las LIRIS. Las Fuerzas Armadas tienen sus propios centros de salud y están liderados por la sanidad de las Fuerzas Armadas. La policía tiene sus hospitales de policía, sus centros de sanidad de la Policía Nacional, a través de la cual realizan esta función de prestación. El Seguro Social de Salud tiene sus hospitales de la Seguridad Social, sus centros de salud, sus CAP, sus centros de atención primaria, sus policlínicos, y las EPS y los seguros privados que trabajan básicamente con la red privada, ¿no? Redes de complejos hospitalarios privados o consultorios privados. También la población beneficiaria forma parte del sistema de salud peruano. Para el caso de los que tienen el fondo del SIS, aquí tenemos presuntamente a la población pobre o extremadamente pobre o la que no tiene algún tipo de empleo. Los que pertenecen a las Fuerzas Armadas y sus familias y sus dependientes en este grupo de población beneficiaria. Asimismo, la Policía Nacional y sus familias, que reciben atención de la sanidad y cuyo asegurador de fondos es Salud Pol. Los trabajadores perdón, las familias y dependientes de personas que tienen un empleo formal se atienden a través de la seguridad social. Y los que tienen algún tipo de seguro privado, ¿no? Se atienden a través de esta red de clínicas o consultorios privados. Asimismo, es característico de nuestro sistema de salud que yo puedo tener uno o dos tipos de seguros. Es decir, puedo ahorita estar asegurado al SIS, pero puedo pagar de manera privada y atenderme en una clínica, ¿no? Con un gasto de bolsillo independiente. Lo permite, nuestro sistema de salud permite este paso, ¿no? Como un mecanismo de acceso libre, garantizar oportunidad de atención, pero obviamente a costas del gasto de bolsillo de la población. Es decir, este acceso se da por un pago de bolsillo de esta población. Vemos aquí también, hemos dividido al sector público, a la seguridad social y al sector privado. Son estos tres subsectores que tiene el sector salud en nuestro país. En el sector público encontramos al SIS, al FISAL, a los hospitales de los gobiernos regionales, a los hospitales y centros de Lima. También el sector público es de salud, tenemos a la sanidad de las Fuerzas Armadas, a su YAFA de Fuerzas Armadas. En el sector público también tenemos a los establecimientos que atienden a la Policía Nacional del Perú, a su aseguradora Salud Pol. Todos estos forman parte del sector público. Al sector de la seguridad social, tenemos a la seguridad social,
en su rol de asegurador de fondos y en su rol de prestador, y en el sector privado las EPS, otros seguros privados más pequeños, y a las clínicas o consultorios privados. ¿Sí? Son estos tres subsectores que se tienen. Algunos también clasifican a la seguridad social dentro del sector público. Ojo que en nuestro país la seguridad social sí es manejado por está adscrito a una entidad pública que es el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La seguridad social no pertenece al Ministerio de Salud, está adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Se coloca la SBS porque la Superintendencia de Banca y Seguros fiscaliza los fondos que son manejados por las EPS y los seguros privados, es decir, por el sector privado. Y emite las normas y también fiscaliza que haya un estricto cumplimiento y se pueda conservar el dinero de las primas que van entregando la población asegurada a este rubro privado. La SBS es quien supervisa esta acumulación de fondos. Características importantes, chicos, de nuestro sistema nacional de salud, y son las que generan inequidad en nuestra población y que siempre es un dolor de cabeza para cualquier ministro de salud. Es que nuestro sistema de salud es mixto, fragmentado y segmentado. Mixto porque existen entidades públicas eh, que van a financiar las organizaciones de salud a través de los impuestos que son transferidos del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, van a ser financiados por la Seguridad Social o de la práctica privada, ¿no? Fragmentado porque existen varios subsistemas con poca coordinación entre sí, redes de salud paralelas, sin coordinación efectiva, múltiples sistemas de información que no conversan. Por ejemplo, fragmentado. La DIRIS. La DIRIS se supone que la DIRIS Lima Norte y todos sus establecimientos de salud de la DIRIS Lima Norte, cualquier DIRIS, DIRIS Lima Centro, DIRIS Lima Sur, Lima Este, todos deberían tener la misma historia clínica, o al menos deberían tener acceso a sus historias clínicas, dado que un paciente puede ser referido del primero al segundo nivel de atención. Pero no, es más, entre esa misma red pueden tener diferentes sistemas de información, diferentes tipos de historia clínica. En una puede ser manual, en otra digital. Y si son digitales, no son interoperables entre ellas. No hay una referencia y contrarreferencia oportuna y no hay un nivel de coordinación adecuado. Existen varios subsistemas proveedores con poca coordinación entre sí. Pueden existir, a ver, fragmentado en una misma DIRIS o vamos a una región. En una misma región, en un mismo distrito, pueden haber dos hospitales públicos, uno de la Seguridad Social y uno de la Direza, que son del mismo nivel. Y es más, están uno frente al otro. En el Callao, el Hospital Carrión y el Hospital Sabugal. Dos redes de salud paralelas. O sea, de la misma característica, de la misma prestación y existen. Ese es un sistema fragmentado. Y además, si pertenecen a la misma organización o institución, no hay una comunicación y coordinación efectiva. Había puesto el ejemplo de la DIRIS, de una DIRIS, un hospital con sus centros de salud de referencia y contrarreferencia. No tienen la misma historia clínica, no hay una referencia y una contrarreferencia oportuna. No hay un seguimiento del paciente cuando hago la contrarreferencia. Y segmentado se refiere a que la población en ese sistema de salud tiene diversas formas para ingresar a un tipo de seguro. Las condiciones que tiene la seguridad social para acceder a ese tipo de seguro son diferentes que las condiciones que establece el SIS. Las condiciones del SIS es que seas pobre y extremadamente pobre y que estés en el SISFU, del MIDIS, ¿no? Del Ministerio de Inclusión y Desarrollo.
Mientras que las condiciones de la seguridad social es que tengas un empleador formal. La forma de acceder a afiliarte a ese tipo de seguro es diferente, ¿no? Y además, no solamente la forma de afiliarte, sino también la cobertura, el beneficio que tienes es diferente. Los que tienen el SIS tienen diferentes beneficios que los que tienen el salud. El salud no tiene un PEAS, un plan esencial de aseguramiento mínimo que debe ser coberturado, ¿no? El salud te cobertura absolutamente todo. Cualquier diagnóstico que tienes, el salud te lo cobertura. Eso dice su ley. Y además, ¿qué te cobertura? Subsidios, te da lactancia, te da maternidad, te da gastos por sepelio, el SIS también te da gastos por sepelio, pero no te da lactancia, no te da maternidad, a diferencia de la seguridad social, ¿no? Tienen diferentes beneficios, igual el sector privado, ¿no? Tiene sus propios listas de beneficios. Pues la diferencia es si accede de manera diferente para la afiliación, dependiendo del tipo de seguro, y además los beneficios por cada tipo de seguro también son diferentes, chicos, también son diferentes, ¿sí? ¿Qué problemas tiene nuestro sistema de salud en nuestro país? De lo que vemos, ¿a qué podemos llegar? Existe una débil rectoría en nuestro país, redes de salud paralelas, diferencia entre el acceso de afiliados, de salud si son privados, tenemos una atención primaria, centros de salud del primer nivel de atención, con poca capacidad resolutiva, con escasa infraestructura, escasos equipos, a veces no hay laboratorios o no hay ecógrafos y solo por eso tienen que ser referidos a un hospital, cargando los hospitales. La prestación de servicios de salud, brecha de infraestructura y equipamiento importante o equipos que no se les da mantenimiento, la programación de medicamentos se basa solo en el comportamiento histórico y no en lo que realmente piden los jefes de servicio o jefes de departamento. La adquisición se da de manera inoportuna porque el trámite es muy burocrático. No se garantiza buenas prácticas de almacenamiento de algunos medicamentos, como lo que pasó con el Pharma, por ejemplo. O vacunas. En la generación de recursos tenemos una brecha de especialistas, principalmente en zonas alejadas. La formación de profesionales de la salud es variable. Hay una falta de tecnología en salud, digitalización en salud. Hay una falta de automatización de procedimientos administrativos también ligados a salud. Y en el componente de financiamiento, lo que hemos dicho, ¿no? No hay un fondo mancomunado por la fragmentación que existe. Cada institución administradora de fondos de aseguramiento en salud administra sus propios recursos como un pool independiente. Las compras de servicios existen diferentes mecanismos de pago. El presupuesto que se asigna a los hospitales es de manera histórica y no de acuerdo a sus necesidades o a lo que van mejorando en sus resultados. Si es que yo cumplo mis metas, debería tener mucho más presupuesto a lo que he solicitado como una recompensa con criterios de eficiencia y eficacia. Los recursos destinados para el financiamiento del sector salud en nuestro país, miren, ve, están por debajo de lo que exige la OCDE. La OCDE exige que debe ser 8,9% del Producto Bruto Interno. Nuestro país está todavía muy por debajo, ¿no? Para garantizar una cobertura universal y equitativa de salud. Los países de la OCDE ya están por encima del 8, 10%, 12%, otros países. El gasto de bolsillo en nuestro país, de todo el gasto en salud de nuestro país, miren, de casi el 30%, según el Banco Mundial, está dado por el gasto directo del bolsillo de los peruanos. De todo el gasto en salud que realiza el MEF a través de los impuestos, la seguridad social, el 28% corresponde a un gasto directamente del bolsillo de los ciudadanos, de los peruanos, 28%. Es una cifra que debe llamarnos a reflexionar.
¿no? Mm, la OMS establece un estándar que solo debería ser de un 15 al 20% el gasto de bolsillo en un país. Y el de nosotros llega casi al 30%. Aquí podemos evidenciar que en verdad el sistema de salud no está cumpliendo ese rol importante que tiene, ¿no? De garantizar sostenibilidad, de garantizar equidad de la atención y sobre todo reducir el gasto de bolsillo, ¿no? Y empobrecer más a la población. No está cumpliendo ese rol. Ahora, chicos, vamos a conversar un poquito de lo que es la reforma en salud. ¿Qué entendemos por reforma? A raíz de esto, de todos estos problemas, que muchos vienen ya de siglos atrás, ¿no? De años, de décadas, perdón, hacia atrás, en el 2011 al 2013 se vieron necesarios establecer algunos lineamientos de reforma de nuestro sistema de salud. ¿Y qué es la reforma? Son cambios significativos, cambios estructurales en un sistema de salud para poder garantizar más cobertura, mejores prestaciones, más equidad, ¿no? Para poder cumplir con esos objetivos que tiene un sistema de salud. Entonces, una reforma son cambios estructurales y esos cambios estructurales en una reforma siempre vienen por cambio en leyes o emisión de decretos legislativos. ¿Qué diferencia hay entre una ley y un decreto legislativo? La ley la emite el Congreso de la República, el Poder Legislativo, y los decretos legislativos, el Poder Ejecutivo. Pero esto es a facultad que le da el Congreso de la República, el Poder Legislativo. Ustedes han escuchado en algunas oportunidades que dicen, se otorga al sector salud, al Ministerio de Salud, se le brinda capacidad para poder legislar en este rubro. Y se le dice, ¿no? En el rubro de recursos humanos, cobertura, etcétera. Se delimita los puntos sobre la cual el Ejecutivo puede emitir algunas disposiciones legales que tienen el mismo rango. Un decreto legislativo tiene el mismo rango que una ley, pero solamente se le puede otorgar esa facultad por el Poder Legislativo, por el Congreso. Entonces, en estos años, el 2011, el 2013, el Legislativo otorgó facultades al Ejecutivo, al Ministerio de Salud, para que pueda emitir una serie de disposiciones, chicos, en diversos rubros, que ahorita las vamos a ver a continuación, y que terminaron emitiéndose a través de dispositivos legales llamados decretos legislativos. 1163, 1152, 1151, 1161, que los vamos a ver más adelante, los temas. ¿Cuáles son las propuestas que buscaba esta reforma? Estoy hablando del 2010, 2011, 2012, 2013, que fue la última reforma que tuvo nuestro país. Buscaba proteger al usuario, garantizar cobertura universal y tener esa protección de sus riesgos. La cobertura universal es tener un tipo de seguro, independientemente cuál tenga, seguridad social, SIS o privado, pero la idea es de que todo ciudadano de nuestro país tenga algún tipo de seguro. Lo otro era la protección del usuario a través de normas que garanticen calidad de atención, seguridad del paciente y efectividad de la prestación. Yo vengo por tal enfermedad, tengo que tener la garantía y la efectividad de curarme de esa enfermedad. La protección de riesgos a través del incremento de acciones de promoción de la salud y de acciones de prevención de la enfermedad, gestión del riesgo y vigilancia y control epidemiológico. Y estos fueron los lineamientos de reforma, chicos. Potenciar estrategias de intervención en salud pública. Se debía definir, esto se hizo, se debía definir una cartera de salud más apropiado a los problemas de salud que tenía la población, que son las enfermedades no transmisibles. Se iba a crear un viceministerio de salud pública para que potencie esas actividades. Y ya existe ese viceministerio de salud pública. Y se iba a promover entornos saludables, trabajo saludable, parques saludables, por eso es de que todos los municipios empezaron a implementar ello. Se iba a fortalecer la atención primaria,
¿no? Entendiéndose como atención primaria, la promoción y prevención. Y esto iba a ser de exigencia para todos los elementos del sistema de salud, establecimientos MINSA, establecimientos gobiernos regionales, establecimientos de salud. Y se iba a dar un impulso a la atención ambulatoria. Se iba a mejorar la infraestructura también de establecimientos de atención primaria, la calidad y el acceso a servicios también, ¿no? A través de más presupuesto para infraestructura y equipos, inversión en equipamiento de pacientes con cáncer y el incremento de presupuesto para la compra de medicamentos y que estos sean almacenados de forma segura y siempre garanticen buena calidad. Asimismo, se impulsó unos decretos legislativos que cambiaban la política de gestión de recursos humanos y aparecieron los bonos, bonos por trabajar en zonas lejanas, bonos por trabajar en servicios de riesgo, bonos por mantenerte en un establecimiento de primer nivel de atención y bonos por cumplimiento de metas. Y así también estos otros 5 lineamientos de reforma: uno, para cerrar la brecha de aseguramiento; el SIS, a aquel que no tenía seguro los iba a incorporar de manera automática. Eh, este es el 5 y el 6. Asimismo, se iba a crear otro tipo de SIS para los medianas empresas, pequeñas y medianas empresas a través de la ENARUS. Esto se vio debilitado y en verdad no funcionó mucho. Hubo un incremento mínimo de asegurados por este tipo de régimen. Asimismo, el MEF iba a dar más presupuesto al SIS para que sea un verdadero operador financiero. Se iba a dar también más presupuesto oficial para la cobertura de enfermedades oncológicas y enfermedades raras y huérfanas, y se iba a promover la incorporación de nuevas modalidades de pago, sobre todo en regiones, ¿no? Pago capitado y pago por servicios especializados, ¿no? La idea era de que los establecimientos de salud de las regiones también tengan esta cobertura en salud, este financiamiento. Lo que buscaba esta reforma era más gente asegurada, más gente con cobertura protegida, más tipo de prestaciones de salud, no solamente prestaciones básicas, sino prestaciones especializadas con una cartera de salud más amplia, pero también se buscaba a través de esta reforma más protección financiera, asignando más presupuesto a los principales financiadores en salud, SIS y FISAL, ¿no? Estas 3 dimensiones se trató de abordar en esta última reforma que tuvo nuestro país. Y estos fueron los principales beneficios que se esperaba. Ustedes analizarán si es que los hemos visto en la actualidad. Se esperaba que un ciudadano tenga servicios de calidad adecuados en el momento oportuno, que tenga acceso a medicamentos seguros y de buena calidad y que estos sean de bajo costo. Se buscaba que el usuario, cualquier ciudadano en nuestro país pueda ser atendido, sea cualquier enfermedad, una básica o una compleja, una de bajo o de alto costo, sin importar dónde vivan ni cuánto ganen. Tampoco se ha logrado. También se buscaba recibir una atención independientemente de donde estés asegurado. A través de intercambio de servicios tampoco funcionó. Esto significaba que, así sea yo asegurada de salud, podía atenderme en un establecimiento de MINSA. No se logró. También se buscaba ser atendido por personal competente, motivado en su labor, que gane bien, sea bien remunerado, independientemente de dónde vive el trabajador de salud. La población iba a participar activamente en el cuidado de salud. Esto también se buscaba con las acciones de promoción y estilos de vida saludable. Se buscaba también como beneficio en esta reforma que más ciudadanos estén asegurados, reduciendo los gastos de bolsillo y que se conformen las redes integradas de salud. Y asimismo, el conocimiento y la difusión y el ejercicio pleno de los derechos en salud. También fue otro objetivo que buscó esta reforma implementada. Como vemos, muchos de ellos no se cumplieron.
¿no? Muchos de ellos no se cumplieron y aún los vemos a la fecha, ¿no? Eso quiere decir que de repente necesitan algunos ajustes o algún tipo de modernización, ¿no? Actualización de la norma o reformulación de la norma. Nos quedamos ahí, chicos. Continuamos con algunos retos del sistema de salud el día jueves y también ahí vamos a abordar algún punto de descentralización, el ASIS y el modelo de atención integral. Hasta acá nos quedamos porque ya son las 6 de la tarde y tienen que incorporarse a su grupo de seminario. ¿Sí? Muy buenas tardes con todos, chicos. Nos vemos el día jueves. Gracias, doctora. Gracias, doctora.